Amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a la octava jornada ya, miren qué rápido que pasa el tiempo, del Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. Como es de su conocimiento, estamos desarrollando el módulo relacionado con la parte especial, es decir, ya el abordaje de los diferentes delitos que, digamos, tiene la ventaja de que tienen una regulación común en nuestros países. Es decir, la tipificación de los delitos dados en los diferentes códigos o leyes penales dentro de América Latina tienen una regulación común en cuanto a los elementos del tipo como tal. De ahí la importancia y la relevancia de conocer sus elementos y también conocer las experiencias que se presentan en los diversos países. Y es en ese sentido que en esta ocasión nos acompañarán tres expertos en derecho penal, como es de costumbre de la más alta calidad. Me refiero al doctor Carlos Herrera Ruiz, quien nos saluda desde Panamá, quien abordará el tema sobre el delito de asesinato. Posteriormente nos acompañará el doctor Matías Garcete de la República de Paraguay, quien hablará sobre el homicidio culposo general y el homicidio culposo por mala práctica profesional. Y finalmente, cerrando esta jornada, nos acompañará la doctora Nadia Franco, quien abordará el tema relacionado con el aborto, ¿sí?, que en determinados contextos todavía es criminalizado en nuestros países. Así que, sin más, voy a presentarles al doctor Carlos Herrera Ruiz, quien es nuestro primer expositor de esta jornada. Él es defensor público en la ciudad de Panamá, profesor de pregrado y de posgrado en Derecho Procesal y también es profesor en la maestría en Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá. Bienvenido, estimado Carlos. Hace pocos minutos nos acordábamos con el profesor Carlos que justo una de las primeras ponencias que él dio con Latin Juris fue ya en el año 2017 a propósito de un evento que hicimos sobre delitos contra la vida y la integridad física, y el maestro Carlos Herrera nos recordaba que entre sus primeras ponencias estuvo precisamente el asesinato y ahora nos acompañará nuevamente para abordar esta temática con algunas actualizaciones y perspectivas que sobre todo desde su experiencia práctica nos puede abonar. Profesor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Damián. Y primero que todo, gracias por la invitación. Una vez tratando de compartir con los amigos de Latin Juris. Mi nombre es Carlos Enrique Herrera Ruiz, soy actualmente el director de Latin Juris Panamá y para mí es siempre un honor poder participar de estos eventos. Hace un momento le estaba comentando a Damián que efectivamente en el 2017, cuando se hicieron los primeros eventos de Latin Juris a nivel nacional e internacional, me tocó la oportunidad de tocar un tema que guardar relación con los delitos contra la vida e integridad personal, específicamente en el delito de homicidio. Y este tema me llama mucho la atención porque a lo largo de mi experiencia profesional como abogado, yo le puedo decir que básicamente yo he visto este tipo penal durante más de 10 o 11 años, he visto este tipo penal. Y lo más curioso es que primero lo veo como fiscal en el área de Panamá. Me toca hacer investigaciones de homicidio, me toca hacer audiencias ante jurado de conciencia, audiencia en derecho por delito de homicidio, y hoy en día tengo la fortuna, y para mí es una fortuna, tocar este tema y verlo desde el punto de vista de la defensa pública, ¿sí? Así que conozco posiblemente a los detalles de investigaciones, cuáles son los hechos relevantes en cuanto a qué es lo que se debe investigar, qué es lo que no se debe investigar, hacia dónde debe dirigirse la investigación del Ministerio Público en cuanto a buscar el responsable o los responsables de esta conducta penal. Cuando hablamos del asesinato, ¿sí?, es importante tener en cuenta que es dependiendo de qué país estemos hablando. Algunos llaman asesinato, otros hablamos directamente del homicidio. En el caso de Panamá, hablamos de homicidio. Es importante también señalar que hoy, tanto la doctora Franco, que va a tocar el tema sobre el aborto, y el doctor Matías Garcete, ambos amistades de nosotros,
el doctor Garcés te va a hablar sobre lo que es el homicidio culposo, así que voy a tratar de no meterme tanto en su tema, ni mucho menos en el tema de la doctora Franco con relación al tema del aborto. Cuando hablamos básicamente del homicidio, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el delito del homicidio o el asesinato consiste en la acción de matar a otra persona y se trata de un delito contra la vida y la integridad personal y el bien jurídico protegido es la vida humana, independientemente de la acción típica que configura el verbo rector de matar, y esto es privar a otra persona, es más que todo privar a otra persona. Buscando algunos conceptos sobre asesinato, podemos señalar que asesinato es el delito contra la vida humana que consiste en matar a una persona siempre que se cometa con cierta circunstancia. Y aquí es donde entra básicamente ese análisis que tenemos que hacer los estudiosos del derecho o aquellas personas que vemos el derecho penal, ya sea fiscal o un defensor. Ver si esta circunstancia se dio a través de alevosía, ensañamiento, precio, recompensa o promesas. ¿Sí? Frente a esta circunstancia, también podemos señalar que el bien jurídico protegido, cuando hablamos del delito de asesinato, es el mismo que en el delito de homicidio. En este caso sería la vida independientemente. Además, también podemos señalar que en el caso del homicidio, la acción típica es matar. Y los sujetos activos y pasivos pueden ser cualquier persona. No obstante, y esto es importante recalcar, no obstante, aunque exista debate al respecto, la mayoría de la doctrina opina que el asesinato es un delito autónomo con mayor intensidad criminal y no un mero típico agravado del homicidio. También es importante aquí hacer mención de los instrumentos en materia de derecho humano que protegen la vida. Aquí podemos citar directamente lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente el artículo 3. También podemos citar lo que sería en este caso la Convención Americana de los Derechos Humanos, específicamente el primer párrafo del artículo 4 de la Convención Americana, específicamente hemos hablado en este caso del Pacto San José, y también podemos citar lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente su artículo 6. Y para los que les gustan leer, recomiendo mucho la lectura de la Convención Europea, ¿sí?, de los Derechos Humanos, que lo regula el derecho a la vida en su artículo 2, específicamente en su primer párrafo. Veamos entonces qué es el derecho a la vida, porque no podemos hablar del homicidio, del asesinato, sin saber antes qué es el derecho a la vida. Cuando hablamos del derecho a la vida, es importante tener en cuenta que el derecho fundamental que tiene toda persona a la vida es indiscutible e incuestionable, con independencia de su estatus pre o postnatal, de su capacidad o incapacidad de vida o de la mayor o menor calidad de vida. Y esto más que todo trata de un derecho que tiene todo ser humano desde su concepción hasta su muerte, que haya adquirido la calidad de persona o se encuentra todavía en el vientre materno. ¿Y esto por qué lo digo? Porque así tal cual lo señaló el doctor Damián, ¿sí? Aquí se habla hoy sobre el aborto y existen algunas legislaciones que todavía castigan el aborto. Recientemente en México, ¿sí?, sin querer profundizar en el tema, México en estos días despenalizó el aborto en México. Sin embargo, hay países, incluyendo en este caso Panamá, que todavía castigan el aborto como un delito. Es eso que dentro del derecho a la vida existe la entidad de protección de la vida fetal y de la del ya nacido es diferente. Entonces hay una diferencia entre la vida del feto y la vida de la persona ya nacida. Y esto se da dependiendo del distinto ordenamiento jurídico de cada país. También puedo señalar que el delito de homicidio no solo se protege de manera el bien jurídico, en este caso la vida, sino su propia naturaleza, que implica más que todo lo que es la protección de otros bienes, como lo que es la integridad de personas y la dignidad humana.
Veamos entonces qué es lo que regula esto en cuanto a lo que es el derecho a la vida, ¿sí? Cuando hablamos del derecho a la vida, tengo que señalar que existen conceptos que la vida humana que contenga una naturaleza compleja y ontológica, y es para ti que son los derechos humanos y los diferentes estados de constitucional sobre el derecho. Por eso nosotros podemos observar que en la gran mayoría de nuestros países, específicamente en nuestra constitución, como bien protegido, bien tutelado, siempre se encuentra la vida. Por ejemplo, en el caso de Panamá, es importante recalcar que el artículo 17 de nuestra constitución establece de manera clara el Estado protege vida, honra y bienes y coloca la vida como primer bien protegido, tutelado por parte del Estado. Y por eso que nosotros observamos que cuando se trata de este tipo penal, ¿sí?, que se vaya a investigar por parte del Ministerio Público, no requiere en este caso ningún tipo de, en este caso, de denuncia o querella por parte de la persona afectada, en este caso de los familiares, ¿sí?, que interponga alguna denuncia o querella. En el caso de Panamá, este es un delito que se persigue de manera oficiosa, ¿sí?, por ese deber que tiene, obligación que tiene el Estado de proteger la vida de las personas. También podemos señalar que dentro de los temas de la política criminal, ¿sí?, cuando hablamos del derecho a la vida, es importante que dentro de lo que es la política criminal no se determina cuándo inicia la vida humana, independientemente si se trata de decir que a partir de cuándo o a qué momento responde la protección jurídica del derecho a la vida humana, teniendo en cuenta, en este caso, el grado de certeza de su existencia. Esto se da básicamente cuando se toca el tema sobre el aborto. En este mismo sentido, podemos señalar que existe cierta diferencia entre la vida humana dependiente y la vida humana independiente. Y debe ser visto no solamente como el normativo entre el homicidio y el aborto, sino también como dentro de lo que es el marco conceptual donde se comienza a proteger el bien jurídico, en este caso, protegido, en este caso por el delito de homicidio. Así entonces debemos señalar que en el primer criterio existe la existencia crítica de diferentes entre la penalidad que se le aplica al delito del homicidio y la penalidad que se aplica al delito del aborto, ¿sí? Tomando en cuenta que en este caso el delito del homicidio, la penalidad en la mayoría de nuestros códigos penales tiene una pena mucho mayor, ¿sí?, que la pena por el delito de aborto. Y eso lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Con esto es importante entonces recalcar que el bien jurídico de la vida, como aquella esfera de libertad con la que cuenta un ser humano para decidir sobre su protección, sobre la actividad en la sociedad que le ayudará a satisfacer la expectativa. Entonces, debemos ver que el derecho a la vida debe, por toda circunstancia, ser considerado como aquel derecho que no pueden quitar de manera arbitraria. Es decir, el derecho a la vida es el derecho que tengo yo como ciudadano, yo como persona, y que nadie tiene derecho de manera arbitraria a arrebatármela. Y por eso que cuando buscamos nuestras legislaciones, comúnmente este delito es un delito que tiene una penalidad alta. En el caso de Panamá, la penalidad va entre 10 a 20 años y cuando se da una circunstancia agravante, la pena puede llegar hasta 30 años, dependiendo de la circunstancia agravante con que se haya dado el hecho. De eso voy a hablar en breves minutos. Veamos entonces los diferentes tipos de homicidio que existen. Nosotros conocemos que este es lo que es el homicidio doloso, ¿sí? Y para explicar el homicidio doloso tenemos que tomar en cuenta que el doloso más que todo se cataloga como la utilización de la intencionalidad, ¿sí? Y hace referencia a esa voluntad de cometer un acto delictivo a sabienda de su ilicitud. Cuando hablamos entonces
de este delito no es más que aquel en que el criminal o la persona que comete el delito tiene la intención de acabar con la vida de alguien. Y si hablamos del agresor, no conocer su objetivo, entonces en este caso se puede calificar el delito de homicidio, un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, delito de doloso frustrado, dependiendo la legislación en su país. También tenemos lo que se conoce como el homicidio culposo. No voy a ahondar mucho en este tema porque ya el compañero Matías Garcete va a tocar el tópico del homicidio culposo. Pero cuando hablamos del homicidio culposo, básicamente existen dos situaciones. Uno, por un lado, tenemos lo que es la no intención de causar daño, ¿sí? A través de un actuar negligente, ¿sí? Por parte de la persona que comete la acción. Y también podemos hablar en este caso de, dentro de los tipos de homicidio, podemos hablar de la alevosía y de la concurrencia de precio. También del homicidio preterintencional, ¿sí? En cuanto a este último, lo podemos explicar con un ejemplo, que es si se da simplemente cuando se golpea a alguien para causarle un golpe y se termina matando a la persona. Este tipo de homicidio es comúnmente con la intención de causarle algún tipo de lesión, pero al final lo que resulta de estas lesiones es la muerte de la persona. También tenemos lo que se conoce como el homicidio calificado. Cuando hablamos del homicidio calificado, este delito cuya acción está constituida por la muerte, en este caso de una persona causada de manera intencional y realizada con ciertas circunstancias específicas relacionadas a los medios empleados o la manera en que es perpetrado dicho delito. Vamos entonces la clasificación que existe en cuanto a este tipo penal, ¿sí? Dentro de las clasificaciones podemos señalar que hay circunstancias que agravan el tipo penal. En este agravante que se encuentra en la mayoría de los países está cuando se da un grado de vínculo entre el autor y la víctima. Otra de las razones es el modo en que ha elegido el autor para cometer el delito. Y aquí hablamos entonces de alevosía, ensañamiento, ¿sí? O cuando la persona utiliza veneno para causar, en este caso, la muerte de alguien. También de acuerdo a la razón de causa, en este caso, por ejemplo, cuando existe algún tipo de promesa o de pago o regeneración para poder quitarle la vida a otra persona. También existe el delito de homicidio idóneo, y más que todo se da cuando se utiliza un medio idóneo para causar la muerte. Y cuando hablamos de este medio idóneo, por ejemplo, usted provoca una inundación, un incendio o un descarrilamiento, por ejemplo, o sencillamente usted utiliza un automóvil para quitarle la vida a una persona. También se da por razones a la cantidad de las personas. Dentro de estas agravantes, podemos señalar que existen agravantes de premeditación, ¿sí? Y cuando hablamos de la premeditación, consiste en realizar con anterioridad a la comisión del homicidio ciertas conductas tendientes a prepararlo. Y este es bien importante. Uno de estos es cuando, por ejemplo, el homicida estudia a la víctima. Estudia a la víctima donde, por ejemplo, donde vive, donde trabaja, a qué hora sale a correr, ¿sí? Hay un estudio, hay una premeditación, hay un concepto de ver lo que hace la víctima y en base a ese estudio de la víctima es que comienzan a darse actos preparativos para cometer el ilícito. Por ejemplo, aquellas personas que planean un robo sabiendo que dentro de la vivienda existen personas y sabiendo de que su finalidad es robar, están conscientes de que dentro de ese delito puede haber una planeación de las que pueden en incidencia y terminan cometiendo un delito. En el caso de alevosía,
Este se eleva cuando se emplea algún medio tendiente a disminuir o acabar con la defensa de la víctima. Y este puede ofrecer, por ejemplo, aún cegándolo o buscándolo. También se da también en el caso de que exista ventas. Por ejemplo, no que usted, ¿sí?, frente a una persona que ambos tengan un arma de fuego, que usted se enfrente a una persona que tenga, por ejemplo, un cuchillo o una navaja, ¿sí? Una persona que tenga, por ejemplo, un arma de fuego. A pesar de que usted también tiene un objeto le puede ocasionar la muerte a otra persona, lo cierto es que con el arma de fuego, ¿sí?, usted se encuentra en un estado de superioridad. Y eso es lo que hace que ese homicidio se considere como un homicidio con ventajas. También, por ejemplo, en el caso de arma de fuego, que usted tenga, por ejemplo, un arma de fuego calibre 22 y la persona tenga en este caso un rifle, en este caso de asalto, calibre AK-47. Claro, en este caso, una ráfaga por parte de una AK-47 es determinada para quitarle la vida a cualquier persona. Sin embargo, lo mismo no ocurre cuando se trata, por ejemplo, de una pistola calibre 22 o un revólver 38 que tenga solamente 5 oportunidades de disparo frente a un rifle de asalto, en este caso una 47 que tiene un proveedor que puede tener 30, 40 hasta 60 municiones dependiendo la calidad del proveedor del arma de fuego. También tenemos lo que en este caso sería, voy a explicar muy brevemente la diferencia que existe o que debe existir entre el homicidio culposo y el homicidio doloso. Solamente señalar aquí de manera muy breve que cuando hablamos, por ejemplo, del homicidio culposo, ¿sí?, no existe ese ánimo o la intención de causar daño, ¿sí? Y aquí se da la acción de este homicidio, se da por acción de imprudencia o por falta de pericia. Cuando hablamos básicamente de falta de imprudencia, ¿sí?, por ejemplo, un conductor que básicamente es la situación más, o el ejemplo más claro, y cuando hablamos de la falta de pericia puede ser en este caso de las situaciones que se dan a través de los médicos dentro de un hospital o de un centro de salud. Veamos entonces, vamos a ver cuáles son los sujetos pasivos y activos que se encuentran dentro de este tipo penal. Dentro de lo que es el sujeto pasivo, es aquel que ejecuta la conducta o la acción. Y el sujeto pasivo es el individuo titular del bien jurídico protegido, en este caso, la víctima. Y entonces también aquí es importante señalar que a sabiendas que la persona infractora ha dado muerte por ascendiente, descendiente, su cónyuge, conviviente o un hermano, también podemos señalar que también se dan decisiones entre estas situaciones antes se dan cuando, por ejemplo, te coloca a la víctima en una situación de indefensión, cuando se da, por ejemplo, también por medio de inundaciones, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio que ponga en peligro la vida o la salud de otra persona. También cuando por buscar otro propósito, ¿sí?, se dé en lugares que estén poblados, o también cuando se da la utilización de medios capaces de causar grandes estragos, o también en el caso de aumentar deliberadamente y humanizando el dolor a la víctima, o preparar o facilitar, o en este caso consumar o ocultar algún tipo de infracción. Estas básicamente son algunas de las agravantes que se encuentran en alguna legislación, específicamente creo que no tiene algunas de ellas. En el caso de Panamá, tengo que señalarle que el delito de homicidio se encuentra contemplado en el libro segundo, título primero de nuestro Código Penal, y que guarda relación con, a partir del artículo 131 al 135, donde se desarrolla todo delito relacionado con los delitos contra la vida. Frente a esto, tenemos el delito de homicidio en modalidad simple y en modalidad agravada. También tenemos lo que es el feminicidio o el femicidio, y también tenemos que el homicidio culposo y la inducción al suicidio.
Esto es lo que desarrolla nuestra legislación. Entonces, es importante cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de Panamá del homicidio, hablar directamente que en Panamá se establece dentro del delito de homicidio simple, se establece quien cause la muerte a otro y establece una penalidad de 10 a 20 años de prisión. Pero existen ciertas agravantes que hay que tomar en cuenta. Dentro de estas agravantes es, uno, la primera, cuando la persona es un pariente cercano o de quien se encuentre bajo la tutela del autor. Dos, por conocimiento en una mujer agraviada o en un niño menor de 12 años o en un adulto de 70 años, cuando se ha cometido un delito en contra de estas personas. También esta legislación habla de lo que es la premeditación, es decir, cuando ya se da esa planeación por parte de la persona que comete la conducta. También nuestra legislación habla de lo que es la alegoría y el uso de veneno. Frente a esto, también existen otras circunstancias graves por motivos intrascendentes y medidas de ejecución o la utilización de fuego o de inmersión o de asfixia. También se da, por ejemplo, en el caso de que la persona sea un servidor público y por motivo de las acciones que se desempeña como servidor público. También esta legislación regula el hecho del homicidio inmediatamente después de haberse cometido un otro delito y que el homicidio se comete con la única finalidad de poder asegurar o ocultar la impunidad que ha realizado frente al delito de primera génesis. También cuando se da, por ejemplo, mediante armas de fuego disparadas, en este caso en un lugar público frecuentado por personas al momento del hecho. Básicamente todo queremos señalar que esto se da, por ejemplo, cuando el homicidio se, por ejemplo, en un centro comercial, sea en una cancha de fútbol, es decir, donde pueda no solamente quitarle la vida a la persona a quien tiene el hecho, sino a aquellas personas que no tienen nada que ver con los hechos, que también su vida corre en peligro frente a esta conducta desplegada por el agente que realiza dicho actuar. Y también nuestro código, por último, contempla con la finalidad de poder extraer órganos vitales a la víctima. Es decir, que se cometa homicidio cuando la finalidad es extraerle algún órgano, y lo que se evita es con esta norma es que Panamá, por ejemplo, no se vuelva como algunos dicen que tienen ya situaciones de contrabando de órganos y que la persona desaparezca y que a raíz de esta situación, entonces comienza a desaparecer a raíz de la extracción de órganos. En el caso de Panamá, creo que hasta la fecha difícilmente se ha dado alguna situación de este tipo, ¿sí? De ventas o que se haya condenado a una persona por extracción de órganos. También podemos señalar que existen otras modalidades dentro de lo que nuestra legislación, cuando hablamos del homicidio, y establece que encauce la muerte en el caso, habla también de feminicidio, ¿sí? Y dentro del feminicidio podemos establecer que cuando se le cause la muerte a una mujer y establece ciertas circunstancias. Y nuestro código establece que dentro de estas circunstancias que señala, dice que cuando existe una relación de pareja hubiera intentado infructuosamente establecer o restablecer una situación íntima, en este caso con la víctima. También señala que cuando existe una relación de confianza con la víctima de carácter laboral, docente, de cualquier subordinación o superioridad. Y esta se da básicamente cuando el homicidio es cometido por un compañero, un jefe de trabajo, con un profesor, con una alumna, ¿sí? O se da sencillamente una situación donde haya un ambiente de confianza con la víctima. También el hecho se da o se cometa frente a los hijos o las hijas de la víctima. Bien, nos tocó frente a este delito de feminicidio, ¿sí?
daban, por ejemplo, cuando el autor sacara de se hubiera aprovechado, por en este caso, se hubiera aprovechado de las condiciones de riesgo o de vulnerabilidad física de la víctima y que como resultados también de los ritos grupales. A esto podemos señalar que esto se da, por ejemplo, cuando algún tipo de rito satánico, cuando se da algún tipo de, por ejemplo, de situaciones donde una situación de rito satánico o sencillamente se da una situación de venganza en contra de la pareja. Y por último, nuestro código recoge el concepto de el menosprecio dentro del delito de feminicidio. Y el menosprecio se trata, en este caso, el abuso del cuerpo de la víctima para satisfacer, en este caso, o los instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genitales o de cualquier tipo de mutilación. Quiero señalar que en el caso de Panamá, a fecha, al último mes, en este caso sería el mes de agosto, donde se recogió la última estadística por parte del Ministerio Público, del 1 de enero al 31 de agosto, en Panamá se han cometido alrededor de 168 homicidios en todo el país, siendo Panamá la capital y la ciudad de Colón los lugares donde más se cometen homicidios en nuestro país. También, por último, quiero señalar que por ejemplo, de esto no quiero hablar mucho porque ibas a hablar de lo que es homicidio culposo, pero solamente por mencionar la situación de Panamá directamente habla frente a este delito de culposo, habla cuando, por ejemplo, existe una agravante clara cuando la persona se encuentra en estado de embriaguez o, por ejemplo, el delito del homicidio culposo en el caso de un vehículo se da con psicopetencia de velocidad entre vehículos. Y existen dos situaciones más. Cuando, por ejemplo, una vez que la persona haya atropellado a la persona y que el agente abandone a la persona tirada en el pavimento y no lo rescate o no le dé los auxilios. Aquí se considera en este caso un delito de homicidio agravado y aquí la penalidad aumenta frente a esta situación. Y la última situación que se puede dar, por ejemplo, en el delito de homicidio agravado, doloso agravado, es cuando existe una circunstancia que se realiza utilizando los servicios públicos de transporte, ¿sí? Donde pierda la vida otra persona. Básicamente esto es lo que señala nuestro país en cuanto a lo que es el delito de homicidio, tomando lo que nos dijo el profesor Damián, que los minutos para exponer son alrededor de 30 minutos, que ya me he dado un poco con relación a esto, así que estamos abiertos para cualquier consulta que tengan o preguntas con relación al tema. De Panamá, agradezco a todos ustedes por participar en el evento y agradecer a Damián una vez más por la invitación. Así que espero las preguntas o los comentarios con relación al tema. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por su brillante ponencia. Por aquí, bueno, tenemos algunos saludos desde las redes sociales. De manera concreta se pregunta si es que en Panamá existe el delito de asesinato tipificado como lo está en el Ecuador, o si por el contrario, el delito de homicidio contempla las causales de agravantes que serían el equivalente al asesinato en nuestro país. Sí, yo antes de hacer el ejercicio verifiqué el Código Penal de Ecuador y el de Panamá, y específicamente nosotros tenemos la terminología de lo que en este caso es del asesinato, sino del homicidio. Sí. Y sí existen las mismas agravantes en cuanto a lo que es premeditación, la velocidad, la realización de medidas atroces con relación a los mismos agravantes en ese tipo penal. Excelente, doctor. Bueno, en general los comentarios son de felicitaciones. A mí me gustaría, doctor Herrera, pues, que nos pueda comentar sobre sus experiencias. Usted nos decía al inicio que fue en principio fiscal, ahora pues es defensor público. Entonces, en el ámbito de cada uno de
de los lados del estrado, digamos así. ¿Cuál ha sido su experiencia, sobre todo para acreditar estos elementos de relevancia, como son la premeditación, por ejemplo, cuando nos hablaba de que para establecer las agravantes hay más un factor doloso? En su experiencia, ¿cómo se acredita desde Fiscalía, por ejemplo, ese factor? O ya desde la defensa pública, ¿cómo la desvirtúan? Ok, yo creo que es interesante, Damián, porque mire, a mí me tocó trabajar primero haciendo investigación de homicidio. Luego me tocó, dentro de ese mismo escenario, ir ante un tribunal de juicio, un tribunal de jurado de conciencia en Panamá. Tenemos nosotros el jurado de conciencia que ve los homicidios. Y tocó entonces en este caso solicitar condena en los delitos de homicidio. Ahora estoy dentro del rol de defensa pública y como dentro de este rol es muy interesante porque ahora yo veo aquellos errores que se cometen siendo fiscales para tratar como mínimo de poder no solamente acreditar el hecho, porque el hecho es sencillo, ¿sí? Porque el hecho se acredita con la muerte de la persona. El detalle es el tema de vinculación. ¿Cómo nosotros a través de los indicios que se recolectan dentro de la escena podemos entrar a vincular a una persona? Y aquí es donde juega un rol importante, en este caso, el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, específicamente el rol que tienen los peritos dentro de una escena de homicidio. Por ejemplo, aquí hay una situación que en Panamá no se ha podido mejorar y no hay nadie que piense en eso. Por ejemplo, cuando se da uso de lesiones personales, ¿sí? A una persona la hieren en ese sector, los familiares la agarran y se la llevan al hospital y la persona fallece en el hospital. Comienza con de lesiones personales y es llevado al hospital, en el hospital muere por una operación o muere después del viaje al hospital. Sin embargo, esa escena, ¿sí? El lugar donde se dieron los hechos, difícilmente el Ministerio Público va al lugar y recolecta los indicios que fueron que se están dentro del área para determinar o poder establecer mínimamente qué fue lo que ocurrió. Porque dentro de una escena podemos encontrar diferentes tipos de casquillos. Yo estaba en escenas donde sencillamente se van a encontrar diferentes tipos de casquillos y se va a determinar que una vez se hace el examen a balística forense, que los casquillos pertenecen a diferentes armas de fuego, es decir, que posiblemente hubo un intercambio de disparos, ¿sí? Entonces, es importante saber que cuando hablamos, por ejemplo, de los peritos en el caso del homicidio, es importante señalar que sí, evidencias que son vinculantes o indicios que son vinculantes y otros que no son vinculantes. Entonces, el fiscal tiene que tener claro cuáles son estos indicios que pueden llegar a ser vinculantes. Y muchas veces los fiscales, con el apuro de poder querer vincular a una persona con el acto, se olvida de practicar este tipo de pericias. Por ejemplo, ¿sabes tú que en los casquillos se pueden encontrar huellas de restos papilares? Entonces, pero el fiscal está más interesado en que lo que se practique es qué arma fue la que disparó, ¿sí? La munición. Y el fiscal lo primero que deberá practicar ahí es tratar de recolectar los rastros papilares en caso que tal de que se pueda sustraer de los casquillos. Y en el caso tal de que encuentre un rastro papilar, adivina qué, esa prueba o ese indicio que se vuelve posteriormente prueba es vinculante. Entonces es muy importante que el fiscal, cuando estén haciendo este tipo de investigaciones, o el defensor observe son estos peritajes que se pueden utilizar de manera vinculante, donde pueden vincular a la persona como mínimo, como indicio de presencia y oportunidad en el lugar de los hechos. Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de Panamá, muchos de estos homicidios ocurren en lugares que son considerados zonas rojas, donde uno va a conseguir un solo testigo que quiera declarar, donde el delito, para que tenga, por decirlo así, algún tipo de fruto en una vinculación, usted requiere, en este caso, de los expertos, en este caso, de los peritos. Entonces, si no se cuenta con un fiscal que sepa dirigir la investigación, si no se tiene con peritos que se le permita desenvolverse de manera correcta, de nada sirve que usted tenga la mejor escena, o sea, donde se dirige.
¿sí? Porque resulta que ni homicidio, ni ningún tipo de pena es una cacería de bobo. Y cuando digo una cacería, uno se trata de que es que una persona dice que cometió el homicidio de Carlos Herrera y la fiscalía se va con veras, ¿sí? Hacia determinar que la única persona responsable es fulano y tal, sin buscar mayores elementos. Entonces puede pasar algo que posiblemente ocurra mucho, que a la fiscalía se quede sin un elemento que es importante al momento de un juicio oral. Lo que se conoce dentro de la teoría del caso como lo que se conoce como suficiencia jurídica. Es decir, que cada prueba le permita al fiscal poder defender su teoría del caso. En la gran mayoría de los casos, los fiscales se van con una o con dos pruebas a juicio, pero cuando esas pruebas no rinden el fruto o no logran, hasta de la litigiosidad, ¿sí? Poder explotar la prueba de manera correcta. Entonces, lo que sucede en este caso es que el fiscal se quede sin una causa. El fiscal logra quebrantar, en este caso, el estado de inocencia de una persona, porque no llega a los medios probatorios adecuados a un juicio oral. Y puede que pase que en la gran mayoría el fiscal tenga sentado en el banquillo acusado a la persona responsable. Pero recordemos que frente a un sistema, ¿sí? Tenemos una particularidad, y la particularidad que tenemos es, primero, las personas que se defienden son de hecho jurídicamente relevantes. Segundo, que es un sistema probatorio. Tercero, lo que importa aquí en un juicio oral son las técnicas de litigiosidad. Y si el fiscal tiene esa experiencia en litigiosidad, entonces ya tenga un caso bien dado, si no sabe llevar al juicio y la frente del juicio. muy bien, estimado profesor, muy interesante todo lo que nos comenta. Bueno, el tiempo siempre juega en contra, así que le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, Damián, una más, la verdad, gracias primero que todo por la oportunidad de poder participar de este evento. También quiero saludar a el doctor Matías Garcete, que es la persona que nos sigue, y a la doctora Nadia Noemí Franco Bazán, que va a tocar el tema del auto en Panamá. Una más, usted, una vez más, gracias, Damián. Y por parte de Latin Jury, exhortado que sigamos haciendo eventos para unir a la América Latina de conocimiento y seguir aportando derechos. Saludos de Panamá. Mi nombre es Carlos Herrera. Saludos a todos. Muchísimas gracias, estimado doctor. Igualmente, pues, nuestro saludo y nuestro agradecimiento, sobre todo por esta constancia que ha tenido con Latin Juris y esta dirección que pues tiene de nuestra institución en Panamá. Muchísimas gracias. Bien, con todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación